Segundo libro de los Reyes. Capítulo 10. Ahab tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los gobernantes de Jezreel, a los ancianos y a los que criaban a los hijos de Acab, diciendo: Ahora bien, en cuanto te llegue esta carta, ya que los hijos de tu amo están contigo, y tienes carros y caballos, una ciudad fortificada también, y armaduras, elige al mejor y más apto de los hijos de tu amo, ponlo en el trono de su padre, y pelea por la casa de tu amo. Pero ellos tuvieron mucho miedo y dijeron: Mira que los dos reyes no se han puesto en pie delante de él. ¿Cómo, pues, nos pondremos en pie? El que estaba a cargo de la casa, y el que estaba a cargo de la ciudad, los ancianos también y los que criaban a los niños, enviaron a decir a Jehú: Somos tus servidores y haremos todo lo que nos pidas. No haremos rey a ningún hombre. Haz tú lo que te parezca bien. Entonces les escribió por segunda vez una carta en la que les decía: Si estáis de mi parte, y si escucháis mi voz, tomad las cabezas de los hombres que son hijos de vuestro amo, y venid a mí a Jezreel mañana a esta hora. Los hijos del rey, que eran 70 personas, estaban con los grandes de la ciudad, quienes los hicieron subir. Cuando les llegó la carta, tomaron a los hijos del rey y los mataron, siendo 70 personas, y pusieron sus cabezas en canastas, y se las enviaron a Jezreel. Vino un mensajero y le dijo: Han traído las cabezas de los hijos del rey. Dijo: Ponedlos en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Por la mañana, salió, se puso en pie y dijo a todo el pueblo: Sois justos. He aquí que yo he conspirado contra mi amo y lo he matado, pero, ¿quién ha matado a todos estos? Sepan ahora que nada caerá a la tierra de la palabra de Yahvé, que Yahvé habló sobre la casa de Ahab. Porque Yahvé ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías. Así que Jehú hirió a todo lo que quedaba de la casa de Acab en Jezreel, con todos sus grandes hombres, sus amigos familiares y sus sacerdotes, hasta que no le dejó nadie. Se levantó y partió, y se dirigió a Samaria. Mientras estaba en la casa de Esquila de los pastores en el camino, Jehú se encontró con los hermanos de Ococías, rey de Judá, y les dijo: ¿Quiénes son ustedes? Ellos respondieron: Somos los hermanos de Ococías. Bajamos a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Él dijo: Tómenlos vivos. Los cogieron vivos y los mataron en la fosa de la Esquila, hasta 42 hombres, no dejó a ninguno de ellos. Cuando partió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Lo saludó y le dijo: ¿Está bien tu corazón, como está mi corazón con el tuyo? Jonadab respondió: Lo es. Si es así, dame la mano. Le dio la mano y lo subió al carro. Le dijo: Acompáñame y mira mi celo por Yahvé. Así lo hicieron subir a su carro. Cuando llegó a Samaria, golpeó a todos los que le quedaban a Ahab en Samaria, hasta que los destruyó, según la palabra de Yahvé que le habló a Elías. Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, pero Jehú le servirá mucho. Ahora, pues, llama a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes. Que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio a Baal. El que esté ausente, no vivirá. Pero Jehú actuó con engaño, con la intención de destruir a los adoradores de Baal. Jehú dijo: Santificad una asamblea solemne para Baal. Así lo proclamaron. Jehú envió por todo Israel, y todos los adoradores de Baal vinieron, de modo que no quedó ninguno que no viniera. Entraron en la casa de Baal, y la casa de Baal se llenó de un extremo a otro. Le dijo al que guardaba el guardarropa: Saca túnicas para todos los adoradores de Baal. Y les sacó las túnicas. Jehú fue con Jonadab, hijo de Recab, a la casa de Baal. Entonces dijo a los adoradores de Baal: Busquen y vean que ninguno de los siervos de Yahvé está aquí con ustedes, sino solo los adoradores de Baal. Entraron, pues, a ofrecer sacrificios y holocaustos, y Jehú había designado para sí 80 hombres afuera, y dijo: Si alguno de los hombres que traigo en sus manos se escapa, el que lo deje ir, su vida será para él. En cuanto terminó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia y a los capitanes: Entren y mátenlos. Que no escape ninguno. Así que los hirieron con el filo de la espada. La guardia y los capitanes arrojaron los cadáveres, y se dirigieron al santuario interior de la casa de Baal. Sacaron las columnas que había en el templo de Baal y las quemaron. Derribaron la columna de Baal, y derribaron la casa de Baal y la convirtieron en una letrina, hasta el día de hoy. Así destruyó Jehú a Baal de Israel.
Sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, los becerros de oro que estaban en Betel y que estaban en Dan. Yahvé dijo a Jehú, porque has hecho bien en ejecutar lo que es justo a mis ojos, y has hecho a la casa de Ahab según todo lo que estaba en mi corazón, tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley de Yahvé, el Dios de Israel, con todo su corazón. No se apartó de los pecados de Jeroboam, con los que hizo pecar a Israel. En aquellos días Yahvé comenzó a cortar partes de Israel, y Hazael los hirió en todos los límites de Israel desde el Jordán hacia el oriente, toda la tierra de Galaad, los gaditas, los rubenitas y los manasitas, desde Aroer, que está junto al valle de Arnón, hasta Galaad y Basán. El resto de los hechos de Jehú, y todo lo que hizo, y todo su poderío, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Jehú durmió con sus padres, y lo enterraron en Samaria. Su hijo Joacaz reinó en su lugar. El tiempo que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Segundo libro de los Reyes. Capítulo 11. Cuando Atalía, madre de Ocozías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josheba, hija del rey Joram, hermana de Ocozías, tomó a Joás, hijo de Ocozías, y lo robó de entre los hijos del rey que habían sido asesinados, a él y a su nodriza, y los puso en la alcoba, y lo escondieron de Atalía, para que no lo mataran. Estuvo con ella escondido en la casa de Yahvé 6 años, mientras Atalía reinaba sobre el país. En el 7º año, Joiada envió a buscar a los capitanes de centenares de caritas y de la guardia, y los trajo a él a la casa de Yahvé, e hizo con ellos un pacto, y les mostró al hijo del rey. Les ordenó, diciendo, esto es lo que debéis hacer, 1/3 de vosotros, los que entréis en sábado, seréis guardianes de la guardia de la casa del rey, 1/3 de vosotros estará en la puerta sur, y 1/3 de vosotros en la puerta detrás de la guardia. Así vigilaréis la casa, y seréis una barrera. Los 2 grupos de ustedes, todos los que salen el sábado, mantendrán la guardia de la casa de Yahvé alrededor del rey. Rodead al rey, cada uno con sus armas en la mano, y el que se acerque a las filas, que lo maten. Estad con el rey cuando salga y cuando entre. Los capitanes de centenas hicieron todo lo que ordenó el sacerdote Joiada, y cada uno tomó a sus hombres, los que debían entrar en sábado con los que debían salir en sábado, y vinieron al sacerdote Joiada. El sacerdote entregó a los capitanes de más de 100 años las lanzas, y los escudos que habían sido del rey David, y que estaban en la casa de Yahvé. La guardia se puso en pie, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y la casa, alrededor del rey. Entonces sacó al hijo del rey, le puso la corona y le dio la alianza, lo proclamaron rey y lo ungieron, y aplaudieron y dijeron, ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido de la guardia y del pueblo, se acercó al pueblo a la casa de Yahvé, y miró, y he aquí que el rey estaba de pie junto a la columna, como era la tradición, con los capitanes y las trompetas junto al rey, y todo el pueblo del país se alegró y tocó las trompetas. Entonces Atalía se rasgó las vestiduras y gritó, ¡traición! ¡Traición! El sacerdote Joiada ordenó a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo, sáquenla entre las filas. Maten a espada a cualquiera que la siga. Porque el sacerdote dijo, no dejen que la maten en la casa de Yahvé. Así que la apresaron, y se fue por el camino de la entrada de los caballos a la casa del rey, y allí la mataron. Joiada hizo un pacto entre Yahvé y el rey y el pueblo, para que fueran pueblo de Yahvé, también entre el rey y el pueblo. Todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la derribó. Rompieron a fondo sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, delante de los altares. El sacerdote nombró oficiales sobre la casa de Yahvé. Tomó a los capitanes de centenas, a los caritas, a la guardia y a todo el pueblo del país, y bajaron al rey de la casa de Yahvé, y llegaron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Él se sentó en el trono de los reyes. Entonces todo el pueblo del país se alegró, y la ciudad se tranquilizó. Habían matado a Atalía con la espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó. Segundo libro de los Reyes. Capítulo 12. Joás comenzó a reinar en el 7º año de Jehú, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibías de Beerseba. Joás hizo lo que era justo a los ojos de Yahvé durante todos sus días, en lo que le instruyó el sacerdote Joiada. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados.
El pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en los lugares altos. Yahvé dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las cosas sagradas que se traiga a la casa de Yahvé, en dinero corriente, el dinero del pueblo por el que se evalúa cada uno, y todo el dinero que se le ocurra a cualquier hombre traer a la casa de Yahvé, que los sacerdotes se lo lleven, cada uno de su donante, y ellos repararán el daño de la casa, donde quiera que se encuentre cualquier daño. Pero sucedió que en el año 23 del rey Joás los sacerdotes no habían reparado los daños de la casa. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada, y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis los daños de la casa? Ahora, pues, no toméis más dinero de vuestros tesoros, sino entregadlo para reparar los daños de la casa. Los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, y en no reparar el daño causado a la casa. Pero el sacerdote Joiada tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado del altar, a la derecha, como se entra en la casa de Yahvé, y los sacerdotes que guardaban el umbral pusieron en él todo el dinero que se traía a la casa de Yahvé. Cuando vieron que había mucho dinero en el cofre, subieron el escriba del rey y el sumo sacerdote, y lo pusieron en bolsas y contaron el dinero que se encontraba en la casa de Yahvé. Dieron el dinero que se había pesado en manos de los que hacían la obra, que tenían la supervisión de la casa de Yahvé, y lo pagaron a los carpinteros, y a los constructores que trabajaban en la casa de Yahvé, y a los albañiles y a los canteros, y para comprar madera y piedra cortada para reparar los daños de la casa de Yahvé, y para todo lo que se hizo en la casa para repararla. Pero no se hicieron para la casa de Yahvé copas de plata, tazas, jofainas, trompetas, ningún vaso de oro ni de plata, del dinero que se traía a la casa de Yahvé, porque eso se lo daban a los que hacían la obra, y con eso reparaban la casa de Yahvé. Además, no pidieron cuentas a los hombres en cuya mano entregaron el dinero para que lo entregaran a los que hacían la obra, pues actuaron con fidelidad. El dinero para las ofrendas por la culpa, y el dinero para las ofrendas por el pecado no entraba en la casa de Yahvé, era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y combatió contra Gat, y la tomó, y Hazael se dispuso a subir a Jerusalén. Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que Josafat, Joram y Ococías, sus padres, reyes de Judá, habían dedicado, y sus propias cosas sagradas, y todo el oro que se encontraba en los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa real, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y se fue de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Sus siervos se levantaron e hicieron una conspiración, y golpearon a Joás en la casa de Millo, en el camino que desciende a Silla. Pues Jozacar, hijo de Simeat, y Jozabad, hijo de Shomer, sus servidores, lo hirieron, y murió, y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Amasías reinó en su lugar.